Hola, muy buenas tardes para todos. Me presento, mi nombre es Valentina Zambrano Morales, estudiante de la Universidad UniAsturias, actualmente cursando la asignatura Constitución y Democracia. Daré mi respectiva respuesta a la unidad 3, Estructura del Estado colombiano, el conflicto y su tratamiento. El rol como líder asignado que escogí será dar a conocer el desplazamiento forzado en el Catatumbo. A continuación les explicaré el conflicto desde la perspectiva de la Constitución. Colombia enfrenta hoy una de las mayores crisis humanitarias de los últimos 10 años. Frente a los hechos ocurridos en la última semana en la región del Catatumbo, donde más de 32.000 personas han sido desplazadas forzosamente entre el 16 y el 21 de enero, en 4 eventos de desplazamiento masivo ocurridos en los municipios de Acarí, San Calixto, Teoroma y Tibú. De acuerdo con Naciones Unidas, para el 23 de enero el número de víctimas de desplazamiento forzado habría llegado a 41.000 personas. Con la expedición de la Ley 1448 del 2011, el Estado pretendió diseñar una herramienta legal para todas las víctimas del conflicto armado, haciendo especial distinción en aquellas víctimas del DFEFI. En su artículo 13 establece que a las víctimas del desplazamiento forzado interno se les ofrecerán medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral de una manera diferencial, teniendo en cuenta el riesgo al que padecen y la vulneración de sus derechos. Considerar a la población desplazada como una población que requiere una especial atención nos muestra la preocupación institucional de atender la grave situación que padecen. Como consecuencia de ello, dentro del título 3 de la mencionada ley, diseñaron un capítulo completo, CAP 3, para la atención a las víctimas del desplazamiento forzado interno. En dicho capítulo se define a la víctima del desplazamiento forzado en los siguientes términos: toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personal han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con ocasión de las violaciones a las que se refiere el artículo 3 de la presente ley 1448 del 2011, artículo 60. Esta ley manifiesta que la atención a las víctimas del desplazamiento forzado debe realizarse de conformidad con lineamientos establecidos por la Ley 387 y la Ley 1448. Segunda pregunta: identificar los actores involucrados, comunidades, instituciones, organizaciones y su impacto en la situación. Como tal, los principales actores involucrados son las comunidades víctimas, lo cual corresponde a que los campesinos desplazados por la violencia, el reclutamiento forzado, el despojo de tierras y el robo de sus pertenencias son los principales afectados, junto con las comunidades indígenas como los Bari. También han sido desplazadas por la violencia y la imposición del conflicto en sus territorios. Instituciones de seguridad y gobierno, grupos armados, ELN y disidencias de las FARC son los principales generadores de violencia y desplazamiento, disputando el control territorial de cultivos ilícitos y de rutas para el tráfico. Gobierno colombiano ha decretado el estado de conmoción interior para movilizar recursos, pero la crisis exige un apoyo constante para la población desplazada y en riesgo. Estado venezolano ha recibido desplazados colombianos quienes a su vez, debido a la escasez en Venezuela, también se han visto obligados a desplazarse de nuevo. Instituciones de asistencia y derechos humanos. Defensoría del Pueblo documenta las violaciones a los derechos humanos y la magnitud de la crisis humanitaria. Cruz Roja Colombiana despliega voluntarios para brindar atención médica y psicológica a los desplazados. Alcaldía de Cúcuta y Ocaña establecen puntos de atención para los desplazados, aunque superados por la magnitud de la crisis, según el reporte de UNews. Unidad para las Víctimas, URAVIC, trabaja en la atención y gestión de la emergencia en el Catatumbo según la Unidad para las Víctimas.
El impacto que esto conlleva, desplazamiento masivo y masacres. La región sufre el desplazamiento forzado de miles de personas y la violencia se traduce en muertes y amenazas directas en la población civil. Crisis humanitaria. Se reporta una emergencia humanitaria de gran magnitud con miles de familias desplazadas y otras confinadas en zonas del conflicto. Economía de la violencia. El control de las economías ilegales, cultivos de coca, minería, contrabando, perpetúa la violencia y la disputa de grupos armados. Respuesta para la pregunta número 3. Proponer cómo la Constitución contribuye a la prevención y resolución del conflicto, resaltando mecanismos como el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Prevención del conflicto y protección de derechos. Principio de dignidad humana y derechos fundamentales. La Constitución garantiza derechos fundamentales, vida, integridad libre, desarrollo de la personalidad, que otorgan prioridad a la protección de comunidades ante hechos que pueden generar desplazamiento forzado. Funciones del Estado para la prevención. Artículos que establecen la obligación del Estado de garantizar seguridad, justicia y salud y de prevenir agresiones contra comunidades vulnerables. Protección especial a comunidades rurales y afrodescendientes indígenas. La Constitución reconoce la diversidad étnica y cultural y la necesidad de medidas específicas de protección para comunidades afectadas por conflicto y por el desplazamiento forzado. Participación y consulta. Principio de participación de la comunidad en decisiones que afectan su territorio y modos de vida, promoviendo respuestas adecuadas y culturalmente pertinentes. Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. La Constitución y normas orgánicas han conformado un marco para la verdad, la justicia, la reparación y no la repetición en contextos de conflicto armado y desplazamiento. En Catatumbo, este sistema puede fortalecerse de la siguiente manera. Justicia. Garantizar que las violaciones relacionadas con el desplazamiento forzado sean perseguidas por autoridades judiciales competentes con juzgamiento imparcial y atención a la seguridad de las víctimas y testigos. Establecer medidas de protección de seguridad para líderes comunitarios, víctimas y defensores de derechos humanos. Entre otros, la reparación, asegurar reparación integral para las víctimas del desplazamiento, restitución de derechos, restitución de tierras, restitución de viviendas, atención en salud, educación y acceso a servicios básicos. Implementar medidas de reparación colectiva para comunidades en Catatumbo, reconociendo daños socioculturales y económicos en comunidades con estructuras sociales y productivas afectadas. Establecer fondos y programas de reparación económica y social para comunidades desplazadas y afectadas por el conflicto. Tenemos la no repetición, que significaría medidas estructurales que reduzcan la probabilidad de nuevos desplazamientos. Fortalecimiento institucional, mejora de seguridad, protección de tierras, garantías de autonomía territorial y recursos para el desarrollo sostenible. Reformas institucionales para evitar abusos con sistemas de monitoreo, rendición de cuentas y participación comunitaria. Promoción de acuerdos de paz locales, desarme, desmovilización o acuerdos de convivencia que reduzcan la violencia en la región. Mecanismos específicos para Catatumbo dentro del marco constitucional. Primero, protección y restitución de tierras y territorios. Aplicar derechos de restitución de tierras y de territorios a comunidades desplazadas, especialmente en áreas de alto riesgo y presencia de actores armados. Segundo, participación comunitaria y consulta previa. Garantizar que las comunidades del Catatumbo participen en decisiones sobre proyectos de desarrollo, seguridad y uso de tierras, conforme a principios de consulta y consentimiento libre e informado. Ayudas humanitarias y servicios básicos. Asegurar acceso inmediato a servicios de salud, educación, agua y saneamiento para poblaciones desplazadas y en retorno conforme a derechos fundamentales. Y bueno, esta ha sido mi respuesta a el respectivo taller número 3.
en mi asignatura Constitución y Democracia. Muchísimas gracias por su atención. Hasta pronto.